Bien, continuaremos. ¿Tienen preguntas hasta acá? Dígame, Melissa. No, licenciado, no tengo ninguna pregunta. Perfecto. Roberto. No, no hay ninguna pregunta, profesor. Muy bien. Entonces, continuamos. Dígame, Noemi. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Compañeros, disculpe una consulta, licenciado. En mi caso, que va a ser una investigación cualitativa y que para el tipo de investigaciones cualitativas se determinan otro tipo de muestreo, ¿cómo podría ser en ese caso? ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es el tema? Es el tema del texto, licenciado. La propuesta es mi texto Ya. en Urunday. Va a trabajar directamente, pues, como con los estudiantes Sí, exacto, ya de la está unidad ahí. educativa. Entonces, el universo estará constituido por la totalidad de los estudiantes de tal curso. Entonces, la técnica que se va a utilizar va a ser la observación. En base, es decir, la observación y el instrumento de recolección será un protocolo de observación para identificar el antes y el después. Tengo que mandar el documento del antes y del después también. Sí, licenciado. Sí. Ya. Entonces, no realizo el tema, lo que estaba explicando hace rato, ¿no es cierto? Porque No, lo mío es no. cualitativo y es Igual, otro método. tiene que explicar que la investigación es cualitativa. Claro. En los métodos sí, el método deductivo de lo general a lo específico en cada uno Claro. de los capítulos. También en este caso en la guía de preguntas o en la guía de observación que va a utilizar. Esta guía también va a ser trabajada con el método deductivo de lo general a lo específico. Entonces, cuando establezca su universo, determinar que son, ¿cuántos estudiantes tienen el aula? 13 estudiantes. Ya ve, entonces está constituido por 3 estudiantes que serán objeto de observación. Para tal fin se cuenta con, con una guía de observación, la cual recogerá información, y ahí tiene que explicar qué tipo de información va a recolectar utilizando la técnica de la observación, ¿no? Entonces, y en qué momentos va a recolectar la información. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Claro, y tiene que estar muy bien como va a ser una sola, va a ser en este caso, el trabajo de campo va a ser en con un solo universo de personas. Entonces tiene que explicar bien las características que tienen este grupo meta, que son estudiantes, entre qué edades oscilan ellos, el porcentaje de sexo femenino, masculino, niños, niñas. Inclusive tal vez usted debe tener el dato sobre ciertas características de los grupos familiares a los que corresponden los niños. Sí, en su gran mayoría son de origen guaraní. Ya ve una variable de que son de origen guaraní. Ahora, los niños viven en qué entorno familiar, con los padres, con los abuelos. Entonces, usted debe tener, como son pocos niños, son 12, entonces
es fácil conseguir también esa información, ¿no? Sí, así es, la tengo. Ya, entonces, explicar esas características de que ese grupo meta, cómo está constituido, como decíamos, edad, sexo, va a identificar la unidad, el curso, grupo social al que corresponden, entonces el grupo étnico tal, las unidades familiares de cada uno de los niños observados, entonces tienen estas características en similitudes o pueden haber características que no son similares, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de que un elemento fundamental es que, y esto creo que no les he comentado a ustedes, hace unos 8 años atrás, o 10 años atrás, sí, unos 8 años atrás debe ser, de que en México surge una política nacional, una política educativa nacional. Y esta política educativa nacional establecía de que todos los niños en edad escolar, en la escuela primaria, pero también después se ha ido subiendo más a la educación secundaria y a la educación universitaria, pero se inicia en la educación primaria. Todos los días los niños, independientemente de asistir a la escuela, tienen la obligación de llevar un registro, ya que en el fondo es una bitácora, ¿no? Un registro que entrega el Ministerio de Educación a todo México, a todos los estados de México y los estados, lógicamente, a las unidades educativas fiscales y privadas, y cada niño recibe su cuadernito, donde todos los días tiene que leer con un adulto responsable 1 minuto de cualquier tipo de texto. Puede ser un cuento, puede ser cualquiera. Entonces, el registro tenía estas características. ¿Les he contado esta experiencia o no? No, doctor. Ya. Entonces, aquí llevaba más o menos el cuaderno, tenía estas características. Aquí decía el libro o el tema. Aquí estaba la fecha. La fecha, entonces aquí ponía la fecha. El tema puede ser Blancanieves y los 7 enanos. ¿Ya? Aquí la otra era número de palabras. Número de palabras, tiempo. Y aquí va la firma. La firma del responsable mayor. El padre, el abuelo, el tío, quien sea, ¿no? Entonces, todos los días los niños en su casa tenían que leer. ¿Y cómo hacía? Entonces, el responsable mayor agarraba un texto, marcaba la bitácora del tiempo y le decía, daba el texto al niño y ya le decía. Y el niño, y justo siempre en el texto he visto de que le ponían un puntito. Y el niño empieza a leer. Empieza a leer. Y cuando marca, es 1 minuto solamente, entonces el adulto mayor le dice, ya, y pone otro puntito al texto. Cuenta las palabras, acá, ¿cuántas palabras? Descontando los artículos. Entonces, tiempo, aquí pone, y siempre era 1 minuto, ¿no?
el número de palabras. Entonces, 88, pongamos 88. Y aquí va la firma. Y todos los días se hacía lo mismo. El día viernes, los niños entregaban el cuaderno, el registro, al maestro, y el maestro se llevaba el fin de semana el cuaderno. Me imagino que sí, aquí había una planilla, resumen semanal sobre el número de palabras leídas por los niños. Y todos los días hacían eso. Si en alguna situación el niño presentaba, la presentación del cuaderno era todos los días. Y el maestro tenía una planilla donde registraba qué estudiantes no habían presentado firmada la planilla. Y el fin de semana entregaban toda la planilla para que el docente haga el reconteo o el paloteo que llamaban ellos, creo. Entonces, si en una situación no hay la firma, inmediatamente ya seguramente que el docente ya presentaba la lista a la secretaría, y la secretaría inmediatamente emitía una boleta que llevaba el niño a su casa. En México, especialmente en las ciudades más pobladas, no nos olvidemos que Ciudad de México tiene 27 millones de habitantes. Entonces, cuando uno está prohibido de que los niños ingresen solos al colegio o salgan. No está permitido en las ciudades. Entonces, los niños tienen que ir tiene que ser depositado en el ambiente de la escuela, de la unidad educativa, por una persona mayor. Inclusive hay una sala acá. Aquí hay una puerta donde el adulto mayor entrega al niño. Y aquí están los profesores. Aquí hay otra puerta para otros 8 o 10 profesores. Y así sucesivamente. Porque hay unidades educativas que tienen más de 5,000 estudiantes. Entonces, inclusive el adulto mayor tiene que llevar aquí un collarín donde está un carnet, y en el carnet está la foto del adulto mayor. Entonces, si es el padre o es la madre, ¿no? La madre lleva la fotografía del niño en el collar, en la tarjeta del collar, y la firma. Si es un abuelo, entonces, saben, se está identificando quién recoge el niño. Y no puede ser cualquier persona. Entonces, si no, el niño queda en custodia del colegio hasta las 6 de la tarde. Si no hay el adulto mayor que recoge al niño, inmediatamente es entregado a las instancias de la policía estatal, no de la federal, sino de la estatal. En relación al texto, entonces al niño le daban una boleta, y como viene el adulto mayor a recoger, se asegura uno de que el niño va a entregar la boleta. Si por 2 días consecutivos el niño no había llevado el registro de la bitácora firmada, el estudiante era retirado de la unidad educativa. Si hacía llamar al padre, decía: usted no ha cumplido, señor, lléveselo a su hijito. Pero que esto no regresa más a la escuela. Porque era una política educativa. Y si el padre hubiera querido llevar a otra unidad educativa, imposible. No hay espacio, no hay cupos, no hay nada. Entonces los padres o los responsables del niño tenían que hacer aquello. Esto fue tan grande, es decir, que había inclusive gigantografías en los edificios, en los parques. Lee 10 minutos, lee 1 minuto. Los niños leen 1 minuto en casa. Los estudiantes de secundaria leen 10 minutos en casa. Los universitarios deben leer 1 hora
en casa independientemente de los textos de estudio. Entonces, era una campaña publicitaria total y ha estado por 2 años, 3 años. Entonces, esta bitácora les permitía establecer el nivel de lectura que tenía el niño. Yo este mismo ejemplo lo repliqué en Bolivia y ahí es cuando yo conocí Camiri, porque fui contratado por Visión Mundial a nivel nacional para capacitar a sus capacitadores. Y con los capacitadores yo tenía relación, solamente teníamos 2 encuentros, 2 fines de semana. Entonces llevé adelante este experimento. Como iba por todo Bolivia, entonces en la primera visita que yo tenía, el primer contacto y la primera sesión de clases que tenía con los capacitadores, independientemente porque se trabajaba mucho, Visión Mundial trabaja mucho la parte de autoestima, identificación de problemas de autoestima, cosas así. Entonces yo trabajaba esa temática que me daba Visión Mundial, la temática que me daba Visión Mundial, y implícitamente les pedía que me hicieran este trabajito con sus estudiantes a los capacitadores, ¿no? Porque no nos olvidemos de que los capacitadores de Visión Mundial eran los que tapaban generalmente los huecos que identificaban con los huecos que dejaban en el proceso de enseñanza los profesores, ¿no? Entonces, los capacitadores iban de alguna manera a trabajar con los niños para llenar esos huecos y especialmente trabajaban no tanto en saberes, sino en la parte actitudinal en la época en que yo estuve. Levanté esto. Entonces, ellos levantaban en sus unidades. La siguiente semana que los veía, que era la última, me entregaban la fichita de esta. Y se colectaba así, recolectado por todo Bolivia casi. Después, este mismo trabajo me he pasado desarrollando como un trabajo de investigación en aula con mis estudiantes de pregrado de la universidad y hemos pedido permiso a unidades educativas urbanas y rurales en Cochabamba. Lo mismo he pedido en el posgrado, porque ya con el SEMBLA también daba vueltas por toda Bolivia, con el SEMBLA y la Universidad Técnica del Beni. Entonces, a mis estudiantes del posgrado de la maestría en educación superior, les daba esta misma tarea. Al final, recuperé toda la información. Tabulé toda la información. Y de esta información que tenía en México, más o menos el promedio era de que un estudiante de tercero básico, perdón, leía 108 palabras por minuto. Esta era una media. Y cuando hice el experimento en Bolivia, en el área rural, ayudados justamente por los capacitadores de Visión Mundial, en las áreas citadinas, los estudiantes de las maestrías me recababan información. Yo también iba a recabar información. Pedía a los colegios, decía, por favor, me permite hacer este experimento a las escuelas públicas y privadas. Este experimento con sus estudiantes, o llamaba antes, un día antes, ya. El término medio en Bolivia, ...88 palabras por minuto a nivel nacional. Área urbana, área rural de todo Bolivia. 88 palabras. Entonces, en este caso, hice un análisis comparativo entre 2 realidades. Dígame, Noemi. No, Licen, va a disculpar, era de hace rato que no bajé la manito. Perdón. Perfecto. Entonces, saqué un artículo sobre esta temática, sobre este experimento. Retomando el análisis, en este caso,
investigación cualitativa, es fundamental de que la compañera Noemí tenga un buen instrumento para recolectar la información y tiene que describir ese instrumento en las técnicas del análisis. ¿Cómo va a recolectar esa información? ¿Cómo la va a sistematizar esa información? Por eso que también les he puesto el libro de Anderek, en investigación social, que en el fondo es investigación cualitativa, ¿no? En los diferentes, los trabajadores sociales. Anderek es trabajador social. Tiene que dos profesiones. Una de ellas es trabajador social. También es, entonces, en trabajo social se llaman métodos. Método individual de recolección de intervención, método comunitario, método familiar de intervención. Entonces utilizan esa metodología para la recolección de la información en base a la observación. Ahora, en ese caso hay dos escenarios, ¿no? Uno en que el investigador solamente observa, decíamos, solamente observa y registra, o se involucra. Entonces, en este caso, Noemí va a tener que definir, y en esta parte va a definir, si solamente va a observar y va a registrar o va a participar de los procesos, como uno más de ellos, ¿no? En estas técnicas, dígame. Está bien, le decía, quedé entendida ya, entendí lo que tenía la duda, ya pude saldarla. Perfecto. Ahora, no nos olvidemos de que sea la investigación cualitativa, sea mixta, cual y cuantitativa, para nosotros hemos dicho, estas técnicas estadísticas nos van a evaluar la calidad de los datos y nos van a permitir comprobar la hipótesis y también obtener conclusiones. Por eso que el capítulo que corresponde al diagnóstico de la situación actual va a llevar conclusiones. Y va a ser conclusiones del diagnóstico como subtítulo, como último subtítulo. Y estas conclusiones estarán con una viñeta a las conclusiones que han llegado con el diagnóstico de la situación actual. Tanto el análisis documental como el análisis del trabajo de campo. Tiene que llegarse a conclusiones. Todas las tesis tienen que tener ese componente. Tienen que tener las conclusiones del diagnóstico. Estas conclusiones del diagnóstico, que van a estar trabajadas con viñetas, van a dar pie a la propuesta. Eso significa de que la propuesta, el capítulo que corresponda a la propuesta, no va a estar ausente, sino que va a estar perfectamente enlazado al diagnóstico. Y también va a estar enlazado al marco teórico. ¿Preguntas? Profesor, ya que usted tiene Dígame, amplia Roberto. experiencia, ¿cómo hacen estas mediciones de la calidad educativa? El otro día coloqué yo un artículo ahí del famoso prueba PISA, que creo que es suficiencia académica, algo que Bolivia creo que había dejado de participar en la medición de la calidad educativa a nivel colegio, seguramente. Sí, en este caso el PISA aglutina y tiene su origen fundamentalmente en Europa y es una instancia que se dedica a la evaluación
¿no? A la evaluación de las instituciones educativas y también de programas, es decir, tanto en educación secundaria, primaria, secundaria, como también en educación universitaria, ¿no? Y ahí justamente salen pues los indicadores que van a establecer, ¿no? Qué características tiene la educación la educación en un país. Ahora, no nos olvidemos de que de acuerdo a la ley, a la Avelino-Cignani, la Avelino-Cignani establece para la educación escolarizada de que debe crearse el observatorio de la educación, dice. Este observatorio tiene que estar o bajo la tuición del Ministerio de Educación. Este observatorio se ha creado. El Ministerio de Educación ha logrado crear el observatorio, pero creo que no ha llegado a sistematizar o a lograr resultados que nos puedan a nosotros servir como fuentes de información, porque no he visto, y eso que estoy suscrito al portal del Ministerio de Educación, pero no he visto algún documento que compartan sobre indagaciones que se hagan o que haga el Observatorio de la Educación en el país. No he visto. O tal vez habrá otro portal, pero no he llegado a conocer. Ahora, en este caso, Roberto, lo que usted debe hacer para buscar y en su marco teórico tiene que estar incorporado. Ay, Andrés, vaya a tomar otro café, por favor. Ya no da más. No, doctor, estamos prestando atención. Está No. interesante. Está ya. No, es la silla giratoria. Ya nos vamos a ir, Andrés. Entonces, decíamos, Roberto, usted vaya viendo un poquito lo que son, hay indicadores para evaluar. ¿Usted va a evaluar desempeño docente? Bien, rendimiento estudiantil. Ya, entonces, indicadores del rendimiento estudiantil, por lo menos en general, vaya viendo en el Google, pero que sean de Mercosur. Busque Mercosur, claro. indicadores de rendimiento académico estudiantil Mercosur. ¿Ya? Entonces, ahí va a encontrar por lo menos ya algunos documentos con los cuales se debe, en base a, ¿cómo llaman? Son a componentes e indicadores, creo que son, o áreas e indicadores. Entonces ya va a tener usted por lo menos el referente teórico de qué indicadores se tienen que ir midiendo. Y estos indicadores, lógicamente, que le van a dar una evaluación cuantitativa, ¿no? Porque estos indicadores van a estar midiendo cualitativamente hace, no hace, mucho, poco, nada, etcétera. Cualitativa, va a medir cualidades. Y después, en algunos casos, si usted ve por conveniente, le va a tener que incorporar a cada uno de ellos cantidades. Es decir, uno que es sobresaliente, 5. Uno que es más o menos 4. Uno que es negativo, 3. Posiblemente negativo, 2. Totalmente negativo, 1, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se le da ahí los rangos o los valores cuantitativos. Pero en su marco teórico tiene que estar que la medición usted la va a hacer en base a la metodología propuesta por tal autor o por tal organismo. La Universidad Javeriana de Colombia ha avanzado mucho en eso. También busque, ¿no? En la Universidad Javeriana en indicadores de medición
de la calidad del aprendizaje de estudiantes. La Javeriana ha avanzado bastante en América Latina. Es una universidad privada que está muy acreditada, muy reconocida en el medio académico internacional. Aquí lo importante sería sobre todo conocer qué indicadores existen, ¿no? Porque en Bolivia, si usted dice que la Avelino Señal prácticamente ha desechado eso, ha querido seguramente hacer otro tipo o otro enfoque en los indicadores para tener pues sus propios resultados, y hasta el momento no se tiene, peor con la pandemia. Yo creo que ya no tienen ningún resultado por el momento, ¿no? Claro, ahora no sé si habrán trabajado indicadores, no sé el observatorio, solamente se crea el observatorio con líneas de investigación, de observación y de investigación que llaman ellos. Tampoco me he dedicado a averiguar más sobre eso. No sé hasta dónde lo lleva, pero que yo sepa, no han avanzado gran cosa. No hay, ¿no? Y lo mismo también la CV planteó, no sé en cuál de las asambleas, creo que fue en la asamblea 14ª asamblea ordinaria del 2013, 14, del 2015, creo que era esa asamblea, de que debería como CV tener un observatorio de la educación superior para las universidades del sistema. Pero no hay, creo que en los hechos no hay tampoco. Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, algún referente para trabajar diseños o rediseños curriculares para ver qué características tiene el mercado laboral en Bolivia, no hay documentos. El único documento es del año 2016 que funda, ¿cómo es este? Fautapro, es una ONG, Fautrapo creo que es. Manda a elaborar este mercado laboral, el estudio del mercado laboral, ¿no? A una consultora. ¿Y quién es esa consultora? Es la UPB, la Universidad Privada en Cochabamba. Es el único estudio que tenemos que nos habla cómo está constituido el mercado laboral en las 3 ciudades ejes, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con estadísticas, con esto. No he encontrado yo otro documento cuando elaboro, por lo menos para el análisis estadístico, los diseños curriculares, entonces no he encontrado. Hay un documento que hace unos 8 meses o 10 meses ha entregado no me acuerdo si es la OEA o el BID, la OEA, pero es sobre el mercado laboral, pero es más son, es decir, los indicadores que toma en cuenta son caracterizaciones de la preponderancia de los puestos laborales en Bolivia, pero no en la parte que nos indica, es decir, qué competencias debe tener un profesional en tal carrera y cómo está constituido ese mercado laboral. Ahora, en el caso de PISA, por ejemplo, ya ellos en Europa, hace unos 10 o 12 años atrás, sacan un documento donde se establece cuáles son las competencias básicas que debe tener un profesional en diferentes carreras. Y creo que son 25 carreras o 30 carreras. Entonces hacen un listado por carreras, qué competencias básicas debe tener ese profesional para el desempeño profesional. Y ese documento está en la web. Se encuentra ese documento de PISA. Bien, ¿alguna pregunta más? No habiendo preguntas, nos vemos mañana a las 3:15 de la tarde. No se olviden que ya tienen que preparar sus trabajos, su tercer trabajo, y mañana yo me dedicaré un rato en la mañana a ver a quienes voy me falta enviarles los comentarios de sus trabajos. Dígame, Richard. Doctor. Gracias, profe. Quiero pedirle un favor, profesor. Mañana tengo un compromiso en el
campo y voy a ingresar un poco tarde, voy a tratar de estar tipo 4, tal vez 5 de la tarde, voy a ingresar a esa hora, eso quería comentarle, profesor. De acuerdo, ¿Ya? no hay problema. Gracias. Gracias, Perfecto, profe. perfecto. Doctor, Dígame, Michelle. Daniela. Ya tengo a Luis, tengo a Michelle. Sí. Las manitos, Hola, las Luis. manitos. ¿Quién Sí, está? habla Luis Alberto. Dígame, Luis Alberto. Alberto. Doctor, tenía que mandarme sobre las competencias del médico en anatomía. No me mandó, doctor. No, no he mandado documentos individuales, no he mandado porque me he dedicado todo el día o gran parte, después de mis clases del pregrado, a corregir los trabajos de sus compañeros. Este fin de semana, por favor, les voy a mandar. Este fin de Ya, semana. perfecto. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Gracias. No hay que- Daniela, dígame. Doctor, una consulta para el trabajo, o bueno, para responder a las correcciones que teníamos, en el mismo documento debemos colocar, nos dijo, con amarillo, Resaltado con verde. con verde. Sí. Ya. Ya. No Resaltado. borramos el error anterior, ¿no? No, Sino no, no. ahí Ahí añadir. mismo bien. le ponen en verde para que yo tenga una idea de si, enmendó o no enmendó, para que no vuelva a bajar el documento que lo tengo en una carpeta, el segundo trabajo y tenga que hacer el análisis comparativo. A ver, no. Entonces ya, quiero ganar un Ya, poco y más de tiempo. podríamos enviárselo antes para saber si vamos bien para continuar. Claro, yo voy revisando los trabajos de acuerdo a por orden alfabético o de cómo han ido por tiempo que ha llegado al correo, a mi correo. Ah, ya, entonces le puede enviar. Gracias. Muy bien. Ya. Dígame, Andrés. Gracias. Mi duda era la siguiente, Magister. Tenemos que hacer entonces el trabajo número 3 para el día domingo. Y el trabajo número 4 para el día martes. Exacto. Es decir, Ya, el trabajo 3, que sobre las observaciones que ya les he hecho a sus trabajos, entonces ya en esa misma planilla, en ese mismo cuadro, me ponen las enmiendas resaltadas con verde y me ponen ahí, formulan el objetivo general y el objetivo específico, Ya. que es la tarea 3. Ya, esa es la tarea 3, objetivos específicos y objetivos generales. Sí, Ya, y la tarea 4 es Magister. ya no me acuerdo. Tiene que ver usted la guía. A ver, no sé dónde estará. ¿De dónde se De lo la puso? pregunta 23 a la 35. Exactamente. Ya, muchas gracias, Magister. Esa era mi duda. Y en ese caso hemos quedado en que de la pregunta 33, entonces van a cortar el documento hasta la 32 y solamente las preguntas que les estoy pidiendo de la 33 adelante me mandan la guía con sus respuestas, pero me van a cortar las anteriores preguntas porque si no el documento se hace muy grande Ya. para estar De la- hojeándolo. Ya, ¿de la 33 a cuál? Está en el plan global. 23 a 35. 23 a 35. Tiene que revisar, Andrés, el plan global, si está ahí. Ya, muchas gracias. Perfecto, Michelle. Doctor, tenía entendido que hasta el domingo mandábamos el trabajo número 3 y para el lunes teníamos el trabajo 4, ¿es correcto? ¿O el trabajo 4 es para el martes? Para el martes. A ver, voy a volver a registrar. Ya no sé dónde estoy. Espérese, aquí está. A ver. Sí, Yo creo tengo que es como registrado dice, Ya. lunes. Yo El tengo como lunes dice registrado Jimena, el lunes tenemos, no, perdón, sí, aquí estoy. A el ver, 3, presentación del trabajo 3 es ¿hasta cuándo estamos quedando? domingo. Domingo. Martes era, Lisa. Sí, pero ahora estamos quedando para este domingo. Y el trabajo 4 está previsto estaba previsto para el viernes 29. Estaba previsto para hoy día. Entonces, este trabajo va a ser el martes. ¿Qué fecha es? 3. 3, martes 3. Ya, para el 3 de mayo, entonces, por favor.
El martes 3, el trabajo 4. El trabajo 4, que es de la pregunta 23 a la 35. ¿De acuerdo? Está bien. Doctor, un Un favor, en lo segundito, que pueda este nos domingo podría es 30. enviar las clases grabadas, por favor. Sí, mañana tengo que grabar eso, por favor. Ya, Mañana, gracias. hasta mañana. Ya. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una aclaración. Sí. El trabajo 4, usted dice que lo tenemos que desarrollar en la guía o lo vamos a sistematizar. En la guía. Porque dice respuestas de la pregunta 23 a la 35. Eso significa que la guía la van a cortar, por favor, hasta la pregunta 22. Solamente tienen que aparecer de la pregunta 23 a la 35. 35. Ya. Doctor, sobre la guía, usted pone algunos ejemplos en color rojo. Para diferenciar las respuestas en base a nuestro trabajo, ¿lo hacemos con algún color en específico? No. Las respuestas, ustedes me van a trabajar en la guía en blanco. Porque tienen una guía sin respuestas y una guía con ejemplos. Entonces tienen que trabajarme en la guía que está en blanco, que está sin el ejemplo. Y para trabajar van a ver la guía con ejemplos y la guía en blanco. Entonces es una orientación la guía con ejemplos. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, no habiendo preguntas, mañana nos vemos a las 3:15 de la tarde. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Pase buenas noches. Gracias. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches. mañana.